Buen día para todos. Seguimos el capítulo 20 para Shat Jukah. Los hijos de Israel, toda la asamblea llegaron al desierto de Sin en el primer día y el pueblo se asentó en Kadesh. Ahí murió Miriam y ahí fue sepultada. Dice toda la asamblea íntegra, pues ya habían muerto los que estaban destinados a morir en el desierto a causa de sus pecados, y estos fueron destinados a la vida. Si algunos miembros de la asamblea hubiera estado destinados a morir, ello implicaría que la asamblea no hubiera estado intrínsecamente completa como entidad. Eso quiere decir de que toda la asamblea quiere decir, y aparte de eso dice los hijos de Israel para decirte que ellos estaban en un nivel alto. Entonces, mejor a Jaime Kadosh, que por qué varía, que a veces dice los hijos de Israel, a veces dice el pueblo, a veces sí, dice varios nombres. Es porque cuando dice los hijos de Israel, porque están en un nivel alto, cuando dicen el pueblo, a veces habla también de los Raf, la mayoría, o a veces habla eh, dice o pueblo o el pueblo. También también tiene variaciones, y también habla de las personas simples en Israel, que no todo el mundo quiere decir de que todo el mundo está en un nivel elevado y todo lo demás, cada uno según el la raíz de su alma y todo, y cuál es, cuál es el objetivo de él, qué tiene que hacer. Hay unos que tienen niveles más altos para poder ser líderes del Israel y todo lo demás, otros más bajos. Cada uno tiene su tafkit, su servicio y según eso, cada uno recibió su caja de herramientas para servir al Creador. Y por eso nos dice los hijos de Israel toda la asamblea. Entonces ellos llegaron al desierto de Sin el primer mes y ahí murió Miriam. Dice Rashi, ¿por qué razón fue yuxtapuesta la sección que menciona la muerte de Miriam a la sección que trata la vaca bermeja? Para informarte que así como las ofrendas hacen expiación, así también la muerte de los justos hace expiación por los pecados de la gente. Quedan aquí vamos a ver qué nos dice Rashi aquí. Así como la vaca bermeja hace expiación, así también la muerte de los justos hace expiación. Versión que parece más lógica. Si la versión textual que actualmente poseemos es correcta, no parece evidente por qué el que las ofrendas hagan expiación constituye un motivo suficiente para que la sección de la vaca bermeja haya sido yuxtapuesta a la muerte de Miriam. Según el Maharal de Praga, citando a otro erudito, aunque la vaca bermeja no es una ofrenda propiamente dicha, ya que no es ofrecida en el altar, aún así la Torah lo llama hatat, idéntico término que utiliza para asignar las ofrendas de pecado. Y de igual modo, tampoco la muerte de los justos puede ser definida como una ofrenda en sentido estricto. Por lo mismo, puesto que ambos elementos no constituyen ofrendas en sentido estricto, era lógico que fueran expuestos en contigüidad, en vez de justaponer las demás ofrendas a la muerte de Miriam. Hay dos lugares donde se aprende eso, tanto aquí con referente a Miriam en el Tratado de Moed Katan en la página 28 Aleph, como en el Tratado de Yomá con referente a Nadav y Abiú. Que nosotros vimos en la Parashat Aharemot, ahí vemos que hablan de la muerte de Nadav y Abiú, y después empieza a hablar sobre el Yom Kippur. Y ahí se sabe también por qué fue justapuesta la muerte de Nadav y Abiú con referente a Yom Kippur, que así como el Yom Kippur también hace expiación por los pecados de la persona, también los justos hacen expiación por el pueblo cuando él muere, como, como dice aquí, prácticamente como si fuera un corbán. ¿Qué hace Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu no quiere tomar, no quiere tomar a bastante gente del pueblo que están pecando. Entonces, ¿qué hace? Para, para apaciguar los juicios, ya que se puede decir, como se dice, la vasija ya está llena de tantos pecados que hay. Entonces, Akadosh Baruj Hu, en vez de matar a todas las personas que están pecando, entonces prefiere llevarse al justo, porque el justo vale, ¿qué? El justo vale por lo que valen todas las personas que están haciendo pecados, ¿qué? Tiene un valor más alto, un nivel más alto, por lo tanto,
puede hacer expiación por los demás. Entonces, Akadosh Baruj Hu lo hace para que el pueblo o las personas se den cuenta de lo que haya sucedido, tomen conciencia de por qué el justo se fue y así hagan teshuvá. Y así ellos puedan tener parte también en el mundo venidero y no perezcan de los pecados que están haciendo. Y eso es lo que nos quiere decir aquí prácticamente. Seguimos, dice Rashi, ahí murió Miriam. Ella también murió por el beso divino. Siendo así, ¿por qué razón respecto a ella no se dice que murió por mandato del Eterno? La razón de ello es que no hubiera sido un modo respetuoso de expresión acerca del Altísimo mencionarlo en relación con una mujer. Sin embargo, respecto a Aarón, sí se declara que murió por mandato del Eterno en la sección LMAC. El beso divino es el destino final reservado únicamente a los individuos excepcionalmente justos, así como murieron Moshe y Aarón. Literalmente por boca de esta frase se infiere que murieron por efecto de un beso divino. En el caso de Moshe y de Aarón, la Torá dice que murieron por mandato de boca del Eterno, frase que no es enunciada respecto a Miriam, a pesar de que ella también murió de idéntico modo. Lo que quiere decir con referente que murió con el beso divino, quiere decir, como explican los sabios en el tratado de Brajot, que es como sacar un pelo de un vaso de leche. ¿Sí? El vaso está, ¿sí? Tú vas a sacar el pelo rápido, lo haces rápido, no tienes no tienes que hacer ninguna fuerza, nada por el estilo. Así es la muerte de los tzadikim. ¿Por qué? Porque los tzadikim están más apegados al mundo venidero, al mundo espiritual, y por lo tanto, cuando va a salir el alma de ellos, sale rápido, no sufren ni nada por el estilo. Es algo rápido que sucede. Mientras que una persona rayada, una persona que está prácticamente sumergido en un mundo material, ¿sí? De dinero, disfrutes, deseos y todo ese montón de cosas, es muy diferente. Es como decir, desenlazar dice los radios, como desenlazar un tipo ¿cómo es que se llama? Vamos a traer el Talmud para decirlo bien. No dice el Tratado de Brajot de la página 8 Aleph. Dice, la siguiente oraita también enseñó lo mismo. 903 clases de muerte fueron creadas en el mundo. Pues dice el versículo, Hashem tiene para provocar la muerte muchos caminos. Muchos caminos, la palabra totzaot de caminos, en este caso. Esa palabra totzaot tiene la gematria, un valor de la gematria de 903. De ahí se sabe, dijeron los sabios, que la palabra totzaot, que suma 903, eso nos enseña que existen diversos tipos de muerte y por eso es conveniente rezar para tener una clase de muerte leve, como dice el Maharsha. Dice, la más dura de todas es la muerte de Ascará, cierta enfermedad en la garganta que provoca estrangulamiento. Poco a poco se le va cerrando el cané, la parte por donde respira, y hasta que no puede respirar ya, una especie de corona, como pasó en la corona. Y la más leve de todas es la muerte de la Neshika, del beso. Hasta tanto. Dice aquí, la más fuerte de las caras se asemeja a una rama con espinas enredada con un vellón de lana que para separarla hay que tirar de ella con fuerza hacia atrás y al hacerlo se arranca inevitablemente también parte de la lana misma. Del mismo modo, en la muerte de Ascará, la separación del alma y el cuerpo es intensamente dolorosa. Y hay quienes dicen que la separación del alma del cuerpo en la muerte de la Ascará es tan difícil como separar las cuerdas de ciertos barcos que se suele introducir en orificios redondos similares a la boca del esófago. El tamaño de las cuerdas es exactamente igual a la de los orificios, de modo que para introducirla en ellas hay que hacerlo con fuerza y por eso es muy difícil extraerla de allí. Similarmente, el proceso de separación del alma y el cuerpo en la muerte de Ascará es difícil y doloroso.
Pero la muerte de Neshika, o sea, del beso, es como extraer un pelo que se halla en la leche, lo cual se logra sin dificultad alguna. Así ocurre con la muerte de Neshika del beso. El alma se separa del cuerpo sin ninguna dificultad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice aquí el Talmud sobre con referente a la muerte de Miriam y también la muerte de Moshe y Aarón, los, que eran unos justos. Seguimos, dice, y no había agua para la asamblea y se reunieron contra Moshe y contra Aarón. El pueblo contendió contra Moshe y exclamaron diciendo, ojalá hubiéramos fallecido por la misma muerte de nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Y por qué han llevado a la congregación del Eterno a este desierto para morir ahí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos han hecho subir de Mitzrayim para traernos a este maligno lugar? No es un lugar de semillas, ni de higos, vides o granadas, y no hay agua para beber. Dicen Rashi, y no había agua para la asamblea. De aquí se infiere que durante todos los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, tuvieron la fuente que les proporcionaba agua gracias al mérito de Miriam. ¿Qué se aprende aquí? Como saben, Tanit 9 Amut Aleph, ahí dice que 3 regalos le dio a Kadosh Baruj Hu a Israel, 3 Parnasim Tovim, 3 líderes buenos a Israel, y por cada uno, por los méritos de cada uno, bajó, se le fue dado a Israel, eh, por ejemplo, por los méritos de Moshe Rabenu se le fue dado el man. Por los méritos de Miriam, como dice aquí Rashi, se le fue dado la fuente de agua. Y por los méritos de Aarón se le fue dado los Ananekavot, que eran las nubes de gloria. Ahí dice, y después dice, cuando murió Miriam, regresó de nuevo el agua por los méritos de Moshe. Y cuando murió Aarón, el, las nubes de gloria regresaron también a la final, regresaron de nuevo por los méritos de Moshe Rabenu. Pero aquí vemos cómo el nivel espiritual que ellos tenían era tan grande que nosotros ni siquiera sabemos. Fíjate, las cosas que ellos, gracias a los méritos de Miriam, era que la fuente, está la fuente del agua. De por sí, si nosotros dijimos que después la fuente de agua regresó de nuevo por los méritos de Moshe Rabbeinu, lo más lógico hubiera sido de que hubiera seguido el agua, no hubiera necesidad de que de repente no hubiera agua en la asamblea. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu no hizo así? Akadosh Baruj Hu no hizo así porque era tanta la santidad y la kedushá, la santidad y el nivel que tenía Miriam, que ellos ni siquiera sabían que por el mérito de ella era que bajaba agua. Entonces Akadosh Baruj Hu hizo a propósito de que no hubiera agua para que ellos supieran que el agua se había acabado porque ya no estaban los méritos de Miriam, para que ellos supieran el nivel que tenían esas personas. Ellos no se acreditaban nada en lo absoluto. Ellos ni siquiera pensaban en lo absoluto que ellos supuestamente eran, no sé, unas personas elevadísimas o que gracias a ellos se sostiene el mundo o cosas así. No, nada que ver. Hasta tanto el Midrash dice que dónde estaba Aarón cuando Coraje empezó sí, a hacer la disección y hablar de la Keuna, del sacerdocio. Dice que Aarón en verdad pensaba que Korah tenía la razón, que él no era alguien como para ser el sacerdote mayor. Y a lo mejor él tenía razón, era una persona muy alta, elevada como Korah, y por eso no se ve a Aarón en ningún lado. Él pensaba que Korah tenía la razón. Y así son los verdaderos justos, que hacen bastantes cosas, no se acreditan nada, no están buscando de que sepan qué hago o qué no hago. Eso no está en ellos. Todo lo hacen recatado, no se sabe nada. A veces ni siquiera en vida de ellos se sabe qué era lo que hacían, sino después de que ellos murieron, de repente se dice ellos hacían así, ellos hacían esto, esta caridad, esto, lo otro, no sé qué, nadie sabía nada. ¿Por qué? Porque todo lo hacían un recato que no querían saber, que nadie lo supiera, no acreditarse nada. Hacerlo todo, como se dice, Leshem Shamaim, en las del cielo. Seguimos, ojalá hubiéramos fallecido. Esta frase significa ojalá
que hubiéramos fallecido. Caja me vi Rashi, me fui a Dikduk, me fui cómo se tiene que decir según el, la lengua hebrea. Por la misma muerte de nuestros hermanos, es decir, debido a la muerte que mató a nuestros hermanos, que era la peste. Esto nos enseña que la muerte por sed es más desagradable que la muerte por peste. Por lo que ellos no tenían nada que tomar en ese momento, entonces, por lo tanto ellos pensaban supuestamente que iban a morir de sed. Por la misma muerte también dice Rashi, esta palabra es un sustantivo, y es como decir, por la muerte de nuestros hermanos. Y no es posible explicarlo en el sentido de cuando murieron nuestros hermanos, ya que de ser así hubiera sido vocalizada Begoa. ¿Okay? Aquí, si fuera un verbo con un prefijo de tiempo, forzosamente sería un verbo infinitivo absoluto. Los verbos makor, cuya última letra de la raíz sea la gutural, la ain, son vocalizados con jolam en la segunda letra y luego con pataj debajo de la ain, como en este sentido que dice Begoa. Entonces, según eso también Rashi trae, según cómo se debe que entender, según de cómo está escrito. Seguimos. Moshe y Aarón se fueron de la presencia de la congregación de la entrada de la tienda de la cita y se postraron sobre su rostro y la gloria del Eterno se manifestó a ellos. Antes de que entremos de lo que va a suceder aquí, vamos a hablar lo que dice Sera Shimshon, porque aquí vamos a ver de que según lo que hacen Moshe y Aarón, se les declara a ellos el decreto de no entrar a la tierra de Israel. La pregunta es, Sera Shimshon dice, se le decretó a Moshe y a Aarón de no entrar a la tierra de Israel. Pero ¿por qué Miriam no entró a la tierra de Israel? Entonces el Sera Shimshon dice de que de todas maneras, incluso que Miriam no estaba allí, pero a raíz de a raíz de que no había agua, que fue porque ella ya no estaban los méritos de Miriam, entonces a través de que no había agua, todo condujo a la prueba que les colocó a Kadosh Baruj Hu, a Moshe y a Aarón. Entonces todo está entrelazado y como ellos no pasaron la prueba, entonces Miriam es como si no hubiera pasado la prueba. Y también hubiera pasado al contrario, dice el Sera Shimshon. Si ellos hubieran pasado la prueba, Miriam hubiera entrado a la tierra de Israel. Ahora la pregunta es, a ver, ya ha muerto, según lo que dice allí, ahí murió y ahí la enterraron. Dice el Sera Shimshon que en verdad todavía no había muerto Miriam, Ela, que trae el Zohar HaKadosh. El Zohar HaKadosh dice algo muy interesante, de que antes de que la persona muera, 30 días antes, el alma de él empieza a salir del cuerpo hasta que llega el 30º día y ya sale por completo el alma de él. El alma sale, todos los días sale una parte de ella, y esa parte sube y le muestran en qué parte del Gan Eden ella va a estar, ¿sí? Lo que ella va a recibir, por lo que hizo. Entonces quiere decir de que aquí ya empieza a habilitarse la persona como tal. Es como si ya se hubiera muerto, una cosa así, por decirlo así, que se está muriendo poco a poco hasta que termine los 30 días. Y es por eso de que las personas que tienen nivel espiritual alto, ellos saben ya de que se empiezan a despedir de la familia, ¿sí? Vamos a ver Moshe Rabbeinu cuando él dice, este es el último día, ya no puedo entrar ni salir, y en en las últimas parashot, él ya sabía que ya iba a morir, ¿no? Niveles altos ya saben lo que está sucediendo. Entonces dice, como ya ella prácticamente está en los 30 días que ya iba a morir, entonces los méritos ya se apagaron, ya como decir, cielo, ya no hay mérito de Miriam, los méritos se fueron por lo que ella ya se está muriendo, y en ese caso ya no había suficiente agua para ellos. Entonces Miriam aquí todavía no había muerto, entonces quiere decir de que si hubieran pasado la prueba, entonces era como si Miriam la hubiera pasado y también ella hubiera podido entrar a la tierra de Israel. Quiere decir que a Kadosh Baruj Hu le hubiera dado más años de vida a Miriam para que pudiera entrar, porque ya no queda ahí igual no quedaba mucho para entrar, ya estaban
ya están en el último año para entrar a la tierra de Israel. Eso por esa parte. Ahora vamos a hablar de lo que sucede aquí. No vamos a traer, hay muchos comentarios sobre qué sucedió, cuál fue el pecado y todo lo demás. No vamos a meternos en todo eso porque a la final vamos a ver la opinión de Rashi, que es porque lo llama rebeldes y cosas así, pero o porque le dio los dos golpes a la cela, o que Hashem le dijo que tenía que hablar y le golpeó, eh, con uno hubiera sido suficiente, le dio dos golpes, muchísimas cosas se dijeron, y la cosa es de que vamos a traer el Orahaim Kadosh, porque el Orahaim Kadosh trae bastante también comentaristas que dijeron bastantes cosas, pero con todo y eso dice el Orahaim Kadosh, no hemos salido del deber de entender qué fue lo que sucedió con Moshe Rabbeinu, cuál fue el pecado que ellos hicieron. Eso, como hablamos también con referente a Nadav y Abiú, son personas tan altas, de niveles tan altos, que Akadosh Baruj Hu precisa con ellos, que Juta se hará como un pelo. De cualquier cosa pequeña, les decreta cualquier tipo de cosa. Que por lo menos con Nadab y Abiú, ¿sí? Lo que sucedió. Y Moshe y Aarón, aquí lo que sucedió con Moshe y Aarón. Son cosas que nosotros ni siquiera entendemos, que para el nivel de ellos, en lo más alto que si nosotros, por ejemplo, agarramos la piedra y le pegamos, para nosotros no es nada, para nosotros no es pecado, pero para ellos, por el nivel tan alto que tienen, es pecado. Pero para poder entender de todas maneras. Dice, el Eterno habló a Moshe para decir, toma la vara y reúne a la asamblea tú y tu hermano Aarón, y hablen a la roca ante la vista de ellos, y ella dará sus aguas. Sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la asamblea y a sus bestias. Dice aquí, vamos a ver, aquí ya lo vimos. Y sus bestias, dice Rashi, de aquí se aprende que el santo bendito se preocupa por los bienes de Israel. De ahí se aprende una alajá muy interesante de que tiene que ver con Ashhatá. Quiere decir gastar sin tener un propósito. Por ejemplo, las personas que se la pasan gastándose la plata o comprando cosas innecesarias o qué sé yo, haciendo cosas o incluso comprando un carro que puede comprar un carro en $50,000, vamos a decirlo así, por decirlo así, cuando hubiera podido comprar un auto en $10,000, en 10,000, en vez de 50,000, y esos 40,000 utilizarlos para ayudar a las personas que estudian Torah o otras cosas. La persona va a dar cuenta y razón por todas las cosas que él tomó innecesarias que no debía haber tomado. Incluso en cosas que tomó y hubiera podido ahorrar y comprarla un poco más barato en vez de comprarla tan caro, y así hubiera ahorrado, hubiera podido también ayudar, hubiera utilizado para el mundo venidero de él, obviamente. ¿Sí? Se le da a la persona plata para que la invierta en algo bueno, no en algo que de repente para darse lujos, para tomarse, cumplir solo los deseos de él o cosas así. Todo eso tiene que ver, ya sea en comida, ya sea en ropa, ya sea en todos todos los ámbitos también, ¿sí? Esta mitzvah de Ashhatá. La persona tiene que preocuparse por los bienes que tiene, saber invertir, saberse, porque si no, entonces la persona sola va a estar todo el tiempo de repente en minus, o le va a faltar. No quiere decir de que todo sea que si la persona no viaja, no disfruta, simplemente todo está caro y no le alcanza y todo lo demás. O sea, no le alcanza. Eso no hay ningún problema, no se lo está malgastando. No está haciendo cosas que de repente me lo gasto en esto y todo lo demás y dejo a mi familia que pasen no les compro comida o cosas así, ¿no? No estamos hablando en ese caso. De todas maneras, para no meternos mucho en eso tampoco, seguimos aquí, dice, Moshe tomó la vara delante del Eterno como él se lo había ordenado. Moshe y Aarón reunieron a la congregación frente a la roca. Dice Rashi, reunieron, este es uno de los lugares en la escritura donde se observa poco, que lo poco contuvo a lo numeroso.
O sea que Moshe y Aarón contuvieron a montones de personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O, como dice aquí, que el concepto, dice Rashi, se refiere al hecho de que el versículo literalmente parece implicar que toda la congregación se reunió en torno de una sola roca, fenómeno imposible según las leyes físicas. El concepto de que lo poco contiene lo numeroso implica su suspensión total de las leyes naturales que rigen el mundo y la introducción a la dimensión de lo milagroso en el ámbito natural. Y según el Midrash, aquí cada israelita se vio a sí mismo frente a la roca. Increíble. Y Moshe les dijo, escuchen ahora rebeldes, ¿acaso de esta roca extraeremos agua para ustedes? Entonces Moshe alzó su mano y golpeó la roca con una vara, con su vara 2 veces, y salió abundante agua, y la asamblea y sus bestias bebieron. Dice aquí, ¿acaso de esta roca extraeremos? Moshe dijo esto en tono interrogativo porque no pudieron identificar la roca exacta de la que Dios les había dicho que extrajeran agua, ya que la roca se había ido y colocado entre las demás rocas. Cuando la fuente que les acompañó durante su travesía en el desierto se alejó, y los israelitas decían a Moshe y a Aarón, qué más les da de que, qué más les da de qué roca extraigan agua para nosotros? Por ello es que Moshe los llamó rebeldes, queriendo decir que eran rebeldes e insensatos, ya que en la lengua griega amorín significa tontos y también puede ser entendido en el sentido de que tienen la arrogancia de querer enseñar a sus propios maestros. El significado de las palabras de Moshe era: ¿acaso de esta roca acerca de la cual no se nos ha ordenado extraeremos agua para ustedes? Así hubiera dicho, el Midrash dice que ellos le decían, no, saca de esta roca, no, saca de la otra roca. Y luego como queriendo decir, como dice aquí Rashi, que querían enseñar a sus propios maestros, y por eso fue que Moshe se disgustó diciéndoles, ¿acaso de esta roca extraeremos? Nosotros podemos extraerle de cualquier roca. Entonces, esa fue una de las cosas. 2 veces, dice Rashi, debido a que la primera vez que la golpeó la roca solo dejó salir gotas, ya que el omnipresente no le había ordenado que la golpeara, sino que les había dicho hablaran a la roca. Pero ellos, por error, le hablaron a otra roca, y como era de esperarse, ésta no dejó salir agua. Entonces ellos se dijeron, quizás también sea necesario golpearla, al igual que se nos había ordenado hacer en la primera ocasión, que habían extraído agua de una roca, como se declara, golpearás la roca. Y entonces, por coincidencia, se les presentó la misma roca de la cual Dios les había hablado, y él la golpeó. Pero como la roca inicialmente solo dejó salir unas cuantas gotas, Moshe la golpeó por segunda vez. Si se hubiera tratado de otra roca, esta no hubiera dejado salir nada de agua. El problema era que le había ordenado decir a la roca que dejara salir agua, como en vez de eso la golpeó, solo dejó salir algunas gotas hasta que la golpeó por segunda vez. Pero si en vez de golpearla le hubiera hablado, como Dios le había ordenado, la roca hubiera dejado salir agua abundante. Ahora, ¿qué entendió? ¿Qué pasó? Y todo lo demás, aquí hay mucho de qué hablar, pero no lo vamos a meter en todo eso. Aquí hay varias opiniones de que lo que ellos no hicieron bien fue cuando Moshe les dijo, escucha ahora rebeldes. Por otro lado, Moshe, Aarón, cuando vio que él alzó la mano para golpear, Aarón tenía que haber hablado y decir, hablarle a la roca. ¿Qué era lo que ellos tenían que hablarle a la roca? Dicen los comentaristas que con referente a eso, de que le hubieran dicho una alajá, una ley, ¿sí? Y con eso hubiera sido suficiente para que ellos entendieran de que la Torá, la Torá, cuando se estudia, la Torá se preocupa por el sustento de ellos. Fíjate, tú hablas de Torá y ya tienes agua. Esa fue una de las cosas que también dicen, de que porque ellos le enseñaron supuestamente de que todo tiene que ser a los golpes, enseñar con golpes, esto con golpes, no era bien.
Otra cosa es, como dice aquí, que y Moshe alzó su mano, golpeó la roca con la vara 2 veces. Digo que una vez hubiera sido suficiente, 2 veces ya es mucho. También es otra de las cosas que dicen los comentaristas. Seguimos, entonces dice, entonces el Eterno dijo a Moshe y a Aarón, porque ustedes no hicieron que confiaran en mí. Con ello la Escritura nos revela de que de no haber sido por esta única falta, tanto Moshe como Aarón hubieran sido dignos de entrar a la tierra de Israel. El propósito de revelarlos, esto es para que la gente no dijera de ellos que la iniquidad de Moshe y Aarón había sido similar a la iniquidad del resto de la generación del desierto, respecto a la cual se decretó que no entrarían a la tierra de Israel. Sin embargo, ¿acaso la falta de Moshe que Moshe había cometido al decir, ¿acaso se degollarán ovejas y vacas para ellos? ¿No había sido peor que esta? En realidad, respecto a la otra falta, puesto que había sido cometida en privado, la Escritura lo escatimó, le escatimó la consecuencia. Pero en este caso, que había sido en presencia de todo Israel, la Escritura no le escatimó la consecuencia en aras de la santificación del nombre divino. Homer Po. A diferencia de aquí, en aquel caso se trató de algo que Moshe había dicho a Dios directamente, no frente a los israelitas. ¿Quién? Entonces dice aquí, el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón, porque ustedes no hicieron que se confiara en mí para santificarme a la vista de los hijos de Israel, por ello ustedes no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les he entregado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron contra el Eterno y él fue santificado a través de ellas. Entonces, vamos a terminar aquí para hablar de otras cosas. Dice, para santificarme, dice Rashi, pues si ustedes le hubieran hablado a la roca y le hubieran dicho, y esto hubiera sacado agua, yo hubiera sido santificado a los ojos de la asamblea y los israelitas hubieran dicho, si esta roca que no puede hablar ni oír, ni necesita ser sustentada, aún así cumple la palabra de omnipotente, con mayor razón nosotros debemos cumplirlas. La inferencia no parece ser equitativa. Una roca es un ente inanimado y carente de voluntad propia. Los seres humanos, en cambio, poseemos voluntad y capacidad de elección. Con todo, el Maharal explica de que lo que esto significa es que Dios deseaba que en ese momento el pueblo de Israel adquiriera la conciencia verdadera del modo en que Dios actúa en el mundo y confiara en él. Ahora bien, un factor esencial de esta consecuencia consiste en que los seres humanos constaten que todos los entes existentes siguen a Dios y a su palabra. Esto quiere decir que uno de los propósitos de Dios en el mundo es que todos los entes que Él ha creado, vivos o inanimados, sin excepción alguna, acaten lo que Él dice y cumplan su voluntad por ellos mismos, sin coerción alguna. Eso es precisamente lo que hacen los seres inanimados, cuya naturaleza misma les impele a cumplir la función que Dios les dio. Si Moshe hubiera santificado a Dios en ese momento, el mensaje que hubiera transmitido es, así como esta roca cumple según una naturaleza intrínseca, y haciéndolo, cumple la voluntad divina sin coerción. De igual modo, nosotros, los seres humanos, debemos esforzarnos en realizar nuestra naturaleza intrínseca cumpliendo la voluntad divina como un acto de voluntad pura, libremente y sin coerción. Eso es una de las cosas también que dicen los comentaristas, de que también Moshe Rabenu no quería hablarle a la roca por eso mismo, porque hubieran dicho, no como dice aquí, sino hubieran dicho para mal. Hubiera habido de repente acusaciones en contra de Israel. Fíjate, como un ser inanimado que no tiene conciencia ni nada por el estilo, cuando Moshe Rabenu le habla de una vez, hace lo que le pidió, pero fíjate Israel, que Israel a Kadosh Baruj Hu le dijo que tienen que hacer esto, lo otro, no sé qué, no sé qué más. Moshe Rabbeinu les dice y ellos no se rebelan, al revés, no dicen nada. Entonces hubiera sido al revés, una acusación para Israel y por eso Moshe Rabbeinu prefirió pegarle en vez de hablarle.
sea, en este caso se diría de que Moshe Rabbeinu sabía lo que hacía. No fue que se equivocó o algo por el estilo, sino que él sabía lo que hacía simplemente para cuidar el honor del pueblo de Israel. Seguimos por ello, ustedes no llevarán, dice aquí, por ello. Pronunciamos el juramento, a mismo que la frase, y por lo tanto he jurado en la casa de Eli. En este caso, Dios juró apresuradamente para que ellos no se excedieran en sus plegarias. Estas son las aguas de Meribá, es decir, estas son las que fueron mencionadas en otro lugar de la escritura. Estas fueron las que vieron los astrólogos del faraón diciendo de que el Salvador de Israel sería castigado a causa del agua. Por eso fue que los mitzrim decretaron de que a todos los varones lo arrojaron al río. Y él fue santificado a través de ellas porque Moshe y Aarón murieron a causa de las aguas. Cuando el santo bendito hace juicio a sus hombres consagrados, él es temido y santificado ante la gente. Y de igual modo la Torah expresa este mismo concepto en el versículo: temible eres, oh Dios, por medio de tu santuario. Y asimismo se declara: yo seré santificado a través de mis allegados. En la santificación de Dios a la que se refiere el versículo consistió en la eventual muerte de Moshe y Aarón a causa de ellas, en vez de entrar a la tierra de Israel. Dice aquí. Vamos a ver si hay otra cosa de repente por decir aquí. Vamos a ver lo que dice aquí el Maharal Mikprag. Rashi dice aquí de que Moshe no entró en la tierra de Israel a causa del error de golpear la roca. Sin embargo, nosotros vemos que al principio de Shemot también Akadosh Baruj Hu le dice que él vería lo que le va a hacer al faraón, pero no va a ver lo que le va a hacer a los 7 pueblos de Canaán cuando él hiciera. ¿Por qué? Diciéndole que no iba a entrar a la tierra de Israel. Y si es así, entonces dice, Maharal Plag explica que en realidad fue una conjunción de factores lo que provocó el castigo a Moshe. Y explica que respecto a los decretos divinos sobre los seres humanos hay 3 momentos. Uno, cuando Dios meramente piensa realizar un acto, pero sin que su decisión sea definitiva. Dos, cuando decreta realizar el acto. Tres, cuando Dios jura que realizará el acto, el acto. El primer tipo de decisión divina es fácilmente anulado mediante la oración. El segundo, en cambio, requiere de mucha oración intensa a fin de que Dios consienta en anularlo. Y el tercero, cuando involucra un juramento, no puede nunca ser anulado mediante ninguna ocasión, oración o acto humano. Ahora bien, Dios no le dijo explícitamente que no entrarían a Israel, sino que meramente implicó que así sería. Eso sugiere que su decisión de que Moshe no entraría a Israel no era definitiva, sino era meramente una posibilidad de que se prestaba a anulación. Pero como aquí Moshe cometió un error muy grave, Dios decidió que inevitablemente Moshe no entraría a Israel. Y como en esta ocasión esta decisión iba acompañada de un juramento, era irrevocable y definitiva. El Maharal explica también que todas las demás instancias en que Rashi habla de que Moshe profetizó que no entraría a Israel no deben ser entendidas como que Moshe ya sabía que no entraría. En realidad, cuando Moshe estaba en estado profético, de algún modo involuntario profetizó que no entraría, pero eso no significa que él personalmente pensara que no lo haría. En el fondo, consideraba que por medio del rezo podría interceder ante Dios para que no se, para que se apiadara de él y él dejase entrar a Israel. Es por eso que en el versículo 10, 29 de este libro, hablando con Yitro, Moshe se incluyó entre los que iban a entrar a la tierra de Israel. Entonces, con esto ya hemos llegado aquí a esta sección, terminará esta sección. Para terminar, vamos a hablar lo que dice el Serashim, por Jaime Kadosh, que Jaime Kadosh dice que por qué también no entró, es difícil entender qué fue lo que sucedió. A la final de unas cuantas páginas donde habla bastante sobre lo que sucedió, dice Orajem Kadosh de que hay que decir de que Moshe Rabbeinu no entra a la tierra de Israel, no por lo que golpeó la piedra, esto, lo otro, no sé qué, como dijeron, sino eso solamente es como decir
Akadosh Baruj Hu lo utilizó así como ¿cómo se llama eso? Tengo aquí alguna razón, algo así, para ah, decir que Moshe Rabbeinu no va a entrar. Pero en verdad dicen los sabios de que, dice Orahem Akadosh, de que todo fue por lo que Moshe Rabbeinu decidió enviar los exploradores a la tierra de Israel. Y a través de ello, ¿qué sucedió? De que se decretó que Israel no entrara a la tierra de Israel. Entonces, no está bien de que el pueblo se le decretó de que no va a entrar a la tierra de Israel y de repente diga que Moshe sí va a entrar a la tierra de Israel. Ahora, Moshe fue el que aceptó enviar a los exploradores. Entonces dice Orahem Kadosh, a Moshe Rabbeinu también se le decretó no entrar, ¿sí? Él a que, en este caso, él envió a los exploradores porque Israel querían que los enviara, ¿sí? Su consentimiento de enviarlos. Pero no había una razón de prohibirle a Moshe Rabbeinu. Entonces ahora con, el, con lo que hizo, que golpeó ahí, a Kadosh Baruj Hu se agarró de ahí, como por decirlo así, para decir ahora Moshe Rabbeinu no va a entrar. Pero en verdad tiene que ver con los exploradores. Así explica ahora Jaime Kadosh, que tengamos buen día. De esa